¿Qué entiendo por el concepto de cultura? Cultura sería un concepto que abarca desde los comportamientos de las personas en su vida cotidiana, desde los aspectos más individuales e insignificantes, o que uno podría pensar que son insignificantes, como la manera en que uno se sienta, la manera en que uno camina, la manera en que uno escribe, hasta describir tendencias nacionales o internacionales, ya en niveles más macro, como en la economía, en el tipo de consumo, en el tipo de tendencias, ¿bien? Eh, Sería como mi concepto general de lo que es la cultura, que a veces se disfraza mucho como dentro de este concepto artístico que se tiene de música, folclore, pero para mí va mucho más allá de eso. El concepto de cultura está muy aliado al concepto de política para mí, en el sentido en el que la cultura moldea de alguna forma las tendencias políticas. Eh, y la política en sí sería ese terreno o ese lugar en donde se disputa el significado en sí de muchas cosas, y a fin de cuentas es el lugar donde también se disputa la manera de vida que tenemos nosotros, porque es el lugar donde se debate la economía a gran escala, bien, porque es el lugar donde, el campo donde se define en qué vamos a gastarnos lo que tenemos y de qué forma, cosa que está profundamente moldeado por la cultura también. Cada cultura da o decide qué es lo que es importante para ella, entonces en función a esa importancia, a esa jerarquía de importancia, es que se invierte o se gestiona. Entonces, cultura política tal cual sería ese tipo de formas de ser, o de esa idiosincrasia que moldea o direcciona lo que nosotros vamos a considerar por importante, que al final es lo que define en qué nos vamos a gastar las cosas, en qué vamos a invertir energía, trabajo, recursos para, para desarrollar nuestra forma de vida, nuestro estilo de vida. Que a eso a veces algunos partidos políticos lo encasillan como en ciertas tendencias. Al final la cultura política es de todos, incluso de la persona que no cree en la política o que no la ejerce o que cree o que no ni siquiera sabe qué significa eso. La está ejerciendo en el momento en el que paga impuestos, en el momento en el que comenta acerca de algún hecho que ocurre en su entorno local o internacional. Y pues en el entorno eso se refleja en muchísimas cosas, tanto en sí, desde el andén que está dañado y que no lo arreglan hace 20 años, eso tiene que ver con cultura política, que tiene que ver con el valor que le estamos dando a ese espacio, tanto en la persona en uno que va al sistema de salud, que cuando se enferma, o que usa el transporte público, o que desde el uso de los servicios públicos domésticos. Ahí está reflejada la cultura política, porque en eso se refleja en lo que la sociedad o la cultura en sí le está dando importancia. Hola Javier, ¿cómo te va? Hola, Sebastián. Te quiero hacer unas preguntas. ¿Qué entiendes por el concepto de cultura? Bueno, el concepto de cultura se puede asumir como el conjunto de costumbres que tienen los individuos que interaccionan en el mismo núcleo social, en la misma comunidad. ¿Y qué entiendes por el concepto de política? El concepto de política lo comprendo como algo de la naturaleza del hombre, ¿sí? Es algo intrínseco a la realidad del ser, que en cierta medida lo que hace es buscar la organización de la sociedad para mantener un orden establecido dentro de ella. Ok, Javier, ahora te voy a preguntar, ¿qué entiendes por el concepto de cultura política? La cultura política es una serie de hábitos que se refieren perdón, la serie de hábitos que se resumen a las conductas que debe tener el individuo dentro de una sociedad, que generalmente lo vinculamos con lo políticamente correcto, aunque también puede ser lo contrario. Ok, Javier. Y por último, ¿cómo crees que se ve reflejada la cultura política en tu entorno? La cultura política se ve relacionada en todo, ¿no? Yo pienso que cada acción, insisto, la realidad política del ser es inevitable. Busca establecer una estructura, una organización dentro de la sociedad, ¿sí?
Entonces, dicha cultura política está vinculada fuertemente, sea en la toma de decisiones, sea en la participación, sea en los comportamientos y códigos de conducta que tiene el individuo dentro de una sociedad. Muchas gracias, Javier. Muy Gracias. amable. Hola, Diana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mira, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué entiendes por el concepto de cultura? Bueno, cultura, desde lo que comprendo y he estudiado, son todas aquellas características que nos diferencian como comunidad, que puede variar desde nuestra apariencia física hasta nuestra ubicación geográfica y que nos hacen diferentes en pensamiento, en comportamiento y en modo de ser. Ok. Ahora, ¿qué entiendes por el concepto de política? Política lo concibo como una adaptación de aquello que nos rige como seres que pertenecemos a una comunidad con el propósito de compartir un espacio común, compartir unas ideas y construir una convivencia. Bueno, ahora te voy a hacer otra pregunta. Ahora, ¿qué entiendes tú por el concepto de cultura política? Cultura política podría definirse, según lo que pienso, como aquellos aspectos que decidimos conjuntamente en una comunidad para regirnos o para comportarnos, para pensar el lugar que habitamos, para pensar en la organización que como comunidad tenemos. Muchas gracias, Diana. Y otra, la última preguntita. ¿Cómo se ve reflejada la cultura política en tu entorno? En mi entorno, en mi entorno inmediato, en todo el país que habito, la cultura política se ve reflejada medianamente en lo que educamos cada día en los colegios, lo que conseguimos desde la familia, los hábitos que familiarmente se pasan de un miembro a otro y también lo que cada persona en su indagación o en su búsqueda personal encuentra, ¿no? Como directriz para un comportamiento y una ideología política. Mil gracias, Diana. Bueno. Buenos días. Buenos días. Bueno, voy a hacerle unas preguntitas. ¿Qué entiendes tú por el concepto de cultura? Cultura, la buena educación que debemos tener con todos. Ok. ¿Y qué entiendes por el concepto de política? Política, pues son unos grupos a elegir por los ciudadanos para el mandato de cada país, de cada ciudad. Ok. Y si te pregunta si entiendes el concepto de cultura política, La educación que debemos tener con los políticos, conocimiento de ellos. bueno, ¿y cómo se ve reflejado esto en nuestro entorno? ¿Y a qué se refiere? Pues cómo se ve reflejada la cultura política en tu comunidad, en el sitio de trabajo, en tu casa. En uno es muy buena la educación cultural que tienen respecto a la política. Ok, muchas gracias. Antonio, ¿cómo estás? Bien, gracias. Te quiero hacer una pregunta. ¿Qué entiendes por el concepto de cultura? Pues yo creo que la cultura abarca como todas las tradiciones culturales, pues ideológicas también de una comunidad. Ok, ¿y qué entiendes por el concepto de política? Política, yo creo que la política es la forma en la que la sociedad se ordena, la forma en la que la sociedad tiene como la capacidad de ordenar todos los aspectos gubernamentales, administrativos, económicos y sociales de un país. Ok, ¿y qué entiendes por el concepto de cultura política? La cultura política yo creo que es como la ideología general sobre el orden de las sociedades, como la perspectiva general que tienen todas las personas de cómo se debe organizar una sociedad. Bueno, y por último, ¿cómo se ve reflejada la cultura política en tu entorno? Todo el tiempo, por ejemplo, desde el momento que uno empieza a hacer como comentarios acerca de las situaciones que hay en el mundo, uno ya está haciendo uso de la cultura política porque está como uno evidenciando las perspectivas que uno tiene de acuerdo a la cultura que yo tengo en la política y el orden de mi sociedad. Muchas gracias, Antonio. Te agradezco mucho. ¿Estamos listos?
pero más lejitos, dale. Tengo un lejos mucho más. ¿Me lo pongo? Bueno, ¿listo? Ya. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Te quiero hacer una pregunta. ¿Qué entiendes por el concepto de cultura? Entiendo por el concepto de cultura, tradición, forma de ser a partir de esa tradición y muchas personas alrededor de esa tradición. Ok. Te voy a hacer otra preguntita. ¿Qué entiendes por el concepto de política? Pues si parto de lo que creo saber, eh, pues política viene de polis es ciudad, y partiendo de eso es todos los que están en la ciudad alrededor de un bien común a la ciudad. Ok, y si te pregunto qué entiendes por cultura política, Entonces estoy hablando de esa ciudad, esos ciudadanos que comparten una tradición, tal vez, entre comillas digo, un modo de pensar parecido alrededor de la polis, de la ciudad. ok, y por último, ¿cómo crees que se ve reflejado toda la cultura política en tu entorno? ¿Cómo se ve reflejada la cultura política en mi entorno? Creo que es una pregunta muy general. Está alrededor de un momento histórico, de un espacio, eh, y al ser parte de ese momento histórico, pues digamos que hay una situación alrededor de un gobierno, alrededor de unas leyes con las que no todas las personas están de acuerdo, y en ese desacuerdo gira esa cultura política. Muchas gracias. Te quedo eternamente agradecido. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sebastián Ordóñez. Soy estudiante de licenciatura en lengua extranjera y estoy cursando la asignatura de cultura política. Como ustedes ya pudieron observar, tuvimos diversas opiniones acerca de lo que es la cultura, la política y la cultura política. Yo quisiera dar mi punto de vista de qué es la cultura. La cultura para mí es esa parte original que nos identifica y que nos hace únicos en una región, país o ciudad. ¿Qué entiendo por política? Yo creo que son normas preestablecidas eh, para ejercer poder o para poder establecer leyes para que las personas puedan subsistir en comunidad. Y el concepto de cultura política para mí es entender cómo funcionan las normas, cómo funciona mi entorno en cuanto a procedimientos, en la manera en que debo seguir mi vida, mi hacer diario. ¿Y cómo creo que se ve reflejada la cultura política en todo lugar? Tenemos cultura política en el lugar de trabajo, tenemos cultura política en casa, tenemos cultura política en nuestra ciudad, en nuestra región. Y la cultura política se debe aprender, se debe entender y se debe aplicar. Bueno, muchas gracias, eso es todo.